Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que estamos presentando, invitando desde Ediciones ICUS para la Feria del Libro de Formosa 2020. En esta ocasión tengo el gusto de invitarles al encuentro que titulamos Historia de la literatura fantástica en la Argentina. Esta actividad que tenemos el gusto, el agrado de poder realizar con el querido Carlos Abraham, uno de nuestros queridos autores, que junto con nosotros ha publicado una serie de libros que tengo el gusto de comentarles. En principio, partiendo de la historia de la literatura fantástica en la Argentina en el siglo XIX, un ensayo muy voluminoso, con muchísima documentación acerca de este género en nuestro país, sus orígenes, y también realizando una compilación, una antología de 4 tomos editados por Abraham, junto con Sikus, donde recopila muchísimos de esos textos, de esos cuentos, de esas novelas cortas que dan origen al género en nuestro país. Y también, entre otros libros que ha editado junto con Sikus, se encuentran las obras completas de Raimunda Torres y Quiroga, una autora fantástica, en sus 2 acepciones, podríamos decir, que Abraham rescata en esa compilación que presentamos hace muy poco nada más. Y también hemos publicado su ensayo Borges y la ciencia ficción, entre otros libros que son parte de la obra de literatura fantástica que presentamos en Ediciones ICUS y que hoy tenemos el gusto de conversar con él para la Feria de Formosa acerca de esta caracterización de la historia de la literatura fantástica en nuestro país. Paso a presentarlo. Carlos Abraham nació en Tandil, es profesor y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y es autor de numerosos poemarios, entre ellos Rito de Iniciación, Crisálidas, Noche de Trovadores, Fuera de Tiempo, A la Sombra de Gárgolas, Oquedades del Sueño, y también de algunos ensayos, como les decía, Borges y la ciencia ficción, editado en Sikus, Historia de la literatura fantástica argentina en el siglo XIX, y otros como por ejemplo Lovecraft en Argentina, la editorial ACME, El sabor de la aventura, las historietas argentinas de ciencia ficción, entre otros trabajos. Bueno, Abraham, realmente tu trabajo en torno a la literatura fantástica es excepcional y es un placer que podamos compartirlo junto con nuestra audiencia que nos acompaña en la Feria del Libro de Formosa 2020, en esta ocasión de manera virtual, digital. Así que te doy la palabra y muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te va? Sí, este trabajo sobre investigación de la literatura fantástica argentina en el siglo XIX, estábamos acostumbrados a decir en cierto momento en el siglo pasado, pero ya es el siglo antepasado, surgió allá por el año 1998, cuando yo encontré en una librería de usados un libro llamado En el siglo 30, escrito por Eduardo de Escurra y publicado en Buenos Aires en 1891. Se trataba de una utopía futurista. El libro me intrigó muchísimo, me puse a buscar datos adicionales sobre el autor, sobre la obra. No encontré nada, ni en la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas, ni en la de Arrieta, ni en la de,
llamado Schittrik. Entonces me di cuenta de que había una gran laguna en la historiografía literaria argentina con respecto a nuestro género fantástico, a la ciencia ficción, a modalidades como el terror, la utopía y otras variantes textuales. Entonces comencé a tratar de indagar en esta tradición olvidada, porque bueno, tenemos a ciertos autores que pertenecen al género y que son el centro del canon, como Borges, Cortázar, Bioy Casares y otros, pero había toda una tradición sumergida de estos escritores. Entonces comencé a explorar bibliotecas, a librerías anticuarias, a leer en las hemerotecas periódicos argentinos del siglo XIX, como La Tribuna, El Nacional, La Prensa Argentina, La Patria Argentina, El Liberal y otros periódicos más, incluso el viejo Telégrafo Mercantil, que fue nuestro primer periódico, y también revistas literarias, y me encontré una cantidad abrumadora de material textual, en algunos casos novelas que eran completamente desconocidas, en otros casos relatos que estaban perdidos en las páginas de estos viejos periódicos, entre publicidades de turrones o noticias políticas, y que eran interesantísimos relatos fantásticos o de ciencia ficción. Entonces fui trabajando con todo este material y eso dio origen al libro La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, que apareció en Siccus en el año 2015. Para iniciar un brevísimo panorama de lo que es el género fantástico en nuestro país en este periodo, hay que remontarse no ya al siglo XIX, sino al siglo XVIII, que es cuando aparecen en la ciudad de Córdoba los primeros textos fantásticos escritos en nuestro país, que fueron realizados por jesuitas cordobeses. Los jesuitas tenían la costumbre de estimular la producción intelectual de sus miembros a través de concursos. Entonces se conservan de forma manuscrita los textos presentados a ciertos concursos navideños, en los cuales estos jesuitas realizaban composiciones literarias y conseguían premios como misales, como ciertos alimentos, digamos, cosas para sus habitaciones, o material por el estilo. Incluso está la lista de premios al final de ese manuscrito. Entonces, entre los diversos relatos y poemas que figuran en este manuscrito, que está conservado actualmente en la biblioteca del monasterio de El Escorial, en España, figuran tres relatos fantásticos, y uno de los más interesantes se titula El sueño de una mala noche, que es un relato un poco inspirado por los sueños de Francisco de Quevedo, o por el sueño de Escipión que relataba Macrobio, donde un jesuita que, digamos, narra la historia en primera persona, se va a dormir luego de la cena de Navidad, y la pesadez de la digestión le provoca pesadillas, ve fantasmas bajo su cama, y luego ve al mago Merlín, con lo cual está la gravitación de las leyendas del ciclo artúrico, y parten en una especie de viaje astral por el sistema solar, van mirando desde lejos la luna, los planetas. En la luna está Cirano de Bergerac. Entonces ahí uno puede apreciar que esta gente había leído esas obras, y bueno, recorren ven el infierno, el purgatorio, el limbo, y llegan finalmente al cielo de los poetas. Entonces el jesuita ve que hay un ángel con una espada llameante que está expulsando a Homero, a Virgilio, a Lucano, a Safo, a los grandes poetas de la antigüedad. Entonces le pregunta a Merlín, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué este ángel está expulsando a estos altísimos poetas? Y Merlín le responde, para dejar paso a poetas más grandes aún. ¿Quiénes son estos?
Los jesuitas cordobeses, le contesta Merlín. Entonces, bueno, no solamente es un texto de género fantástico, sino también humorístico, ¿no? Porque tiene esta especie de autoironía con respecto a la propia vocación literaria de estas personas. Después, hay algunos textos menores, intermedios, pero el siguiente episodio importante ocurre en 1816, cuando Antonio José Valdés publica el relato Delirio en el periódico La Prensa Argentina. Es muy importante mencionar el tema de los periódicos, vuelvo a decirlo, porque gran parte de nuestro fantástico del siglo XIX está en formato hemerográfico, no en formato de libro, sino en formato de periódico, en formato de revista, que era mucho más accesible en la época para los autores, porque tengamos en cuenta que una edición en formato de libro era cara, y en cambio en un periódico uno podía simplemente colaborar con su relato y digamos, uno tenía ya una audiencia garantizada, los compradores del periódico. Entonces, en este relato aparecen dos gigantes que visitan la ciudad de Buenos Aires. Con esto hay una huella del Micromegas de Voltaire y también del Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. Y estos dos gigantes recorren la ciudad de Buenos Aires y a través de la magia van solucionando los distintos problemas edilicios que hay en la ciudad. El autor comienza a enumerar una larga serie de problemas urbanos y estos gigantes lo van transformando todo y su objetivo es civilizar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre comillas. Pero, por ejemplo, toman la Plaza de Toros, en esa época se hacían en Buenos Aires corridas de toros, y por medio de la magia la hacen volar por los cielos y la arrojan sobre España. Es como una especie de forma de alejamiento del pasado colonial, ¿no? De una forma simbólica. Y tengamos en cuenta que es 1816, el mes de junio, en ese mes apareció el cuento, o sea, un mes antes de la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán. Es decir, estábamos totalmente dentro del proceso independentista y todos estos elementos hacen huella en el relato. Luego, bueno, tenemos una tradición muy interesante que es la de los periódicos gótico-políticos, que los he llamado así como en una especie de paralelo con los periódicos gauchipolíticos del padre Castañeda y de otros autores, que eran diarios o semanarios o bisemanarios con noticias, pero narradas desde el punto de vista de un ser sobrenatural, de un duende, de una bruja, de un diablo, que era algo bastante común en el siglo XIX y que tenía sus orígenes en un periódico llamado Papeles del Duende Crítico de Palacio, que era un periódico satírico español bastante antiguo. Entonces, ¿a qué se debía esto? Nos puede resultar insólito hoy en día un periódico narrado por un ser sobrenatural, pero y a menudo escrito en verso, a veces estaban escritos en prosa, a veces estaban escritos en verso, pero eso era algo que resultaba pintoresco en la época y ayudaba a pensar la monotonía de las noticias. Por ejemplo, había un periódico llamado La Bruja Nocturna, donde las noticias estaban narradas en verso por una bruja y, por ejemplo, mencionaba que tal pulpero no había respetado el toque de queda y tenía la pulpería abierta hasta las 2 de la mañana y que ella lo había visto volando en su escoba, ¿no? Es decir, las noticias estaban ficcionalizadas desde este punto de vista. Y apareció una veintena larga de estos periódicos gótico-políticos, algunos muy narrativizados, otros menos narrativizados, pero es una tradición que era completamente desconocida, no existía, a pesar de que existían estudios sobre nuestro periodismo en el siglo XIX, no había un estudio sobre esta tradición. Luego tenemos ya en la época de la generación del 80, una gran eclosión de textos. Tenemos, por ejemplo, a Juana Manuela Gorriti, que es nuestra primera escritora de género fantástico, que escribió
entre otros muchos textos, uno muy interesante llamado Quien escucha su mal oye, que es sobre un conspirador que, digamos, una especie de rebelde político que es ocultado por un amigo en una habitación, pero hay un agujerito en la habitación y, llevado por su curiosidad, se pone a mirar y ve que en la habitación de al lado reside un alquimista que resulta ser una alquimista de género femenino y que realiza pases magnéticos o hipnosis sobre otros individuos, digamos, para realizar, para enterarse de cosas a través de la realización de viajes astrales, y que tiene en su biblioteca una gran cantidad de obras de química, de medicina, es decir, es una especie de relato de una sabia entregada a estos saberes esotéricos, y hay que tener en cuenta que en el siglo XIX no se consideraba el esoterismo como algo opuesto a la ciencia oficial, sino como una especie de saber que estaba en un continuum con la ciencia oficial y que se ocupaba en cartografiar áreas del conocimiento y de la realidad que aún no habían sido exploradas por la ciencia oficial. Luego está Eduardo Ladislao Holmberg, que es el autor de, por ejemplo, Viaje maravilloso del señor Knick-Knack, que narra un viaje al planeta Marte, en el cual los protagonistas se encuentran con que hay una ciudad llamada Aureliana, que es una especie de símbolo de la Argentina. Argentina viene de Argentum, que significa plata, por el río de la Plata, y Aureliana viene de aurum, que significa oro en latín. Entonces presenta todo un panorama satírico de la sociedad argentina en clave alegórica, en clave de, digamos, mostrando no directamente los problemas argentinos a través de una presentación directa, sino a través de la presentación alegórica de la ciudad de Aureliana. Luego tenemos utopías futuristas, como por ejemplo Buenos Aires en el año 2080, de Achilles Sioen. Achilles Sioen fue un inmigrante francés que se dedicó a enseñar su idioma en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en otras instituciones, y en esta novela, que está ambientada unos 200 años en el futuro, hoy en día para nosotros sería 60 años en el futuro, pero en la época eran 200 años, se narra un viaje en tren por la Argentina de aquel momento, en el cual se van describiendo, con este recurso narrativo del viaje en tren, todos los avances de la Argentina de aquellos años. Por ejemplo, aparecen enormes máquinas eléctricas utilizadas para la limpieza de la ciudad. Los bueyes han sido reemplazados por artilugios mecánicos que son tan potentes que su fuerza no se mide en caballos de vapor, sino en elefantes de vapor. Luego aparece, digamos, un interesante panorama social, en el sentido de que había en el autor, en Achilles Sioen, una obsesión tan grande por el ideal alberdiano de gobernar es poblar, que en esa sociedad futura él postula que los solteros no tienen derecho a la ciudadanía, sino que solo la adquieren al casarse y tener hijos. Entonces, menciona, por ejemplo, que se estimula a la gente a que se case a los 18 años, a que tengan familias muy numerosas. Entonces, es una huella de estos postulados alberdianos. Y también la Argentina futura que describe Sioen es un país cosmopolita. Hay inmigrantes chinos, inmigrantes africanos, inmigrantes de distintos países de Europa. Y esta visión abierta a la inmigración no solamente tiene que ver con el hecho de la necesidad de poblar la Argentina, sino también es una especie de eco del propio hecho de que Sioen era inmigrante y entonces mal podía criticar el hecho de la inmigración.
es muy interesante ver ciertos aspectos en común con Julio Verne, por ejemplo, el hecho de que los premios para los estudiantes más aplicados sean viajes alrededor del mundo. Y entonces, bueno, se trata de una muy interesante utopía que da una visión muy particular de lo que este autor imaginaba que iba a ser la Argentina del futuro. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la ciencia ficción antigua es que su principal interés no es si predijeron adecuadamente o no adecuadamente el futuro, lo cual no tiene demasiada importancia desde un punto de vista estético, debido a que eso sería más una cuestión de futurología que de narratología, ya que lo importante en una obra es que sea buena estéticamente, sino que nos revelan no como sería el siglo XXI, sino como los hombres del siglo XIX se imaginaban el siglo XXI. Es decir, este tipo de obras traslucen las corrientes de pensamiento de la época, las expectativas, los temores, los deseos, y entonces son más una radiografía del propio siglo XIX que una perspectiva de lo que podría ser el siglo XXI. Digamos, muestra cómo imaginaban o tenían o prefiguraban en los tiempos futuros. Y otra utopía futurista muy interesante, que ya he mencionado, pero bueno, la voy a mencionar un poquito más ampliamente ahora, es En el siglo 30 de Eduardo de Escurra, que también fue objeto de una reedición por parte de Siccus, y que es sumamente interesante. Está ambientada en el año 3000, y los dos protagonistas de la historia, Andros y Filos, que en griego significan hombre y amigo, es decir, hay un simbolismo en los nombres. También realizan una especie de recorrido por esta Buenos Aires futura, indagan cómo era el pasado de nuestro país y lo comparan con ese presente, pero hay una diferencia con respecto a la utopía de Aquiles Sioen. Mientras la utopía de Sioen era una utopía o utopía positiva, optimista, la de Eduardo de Escurra es una distopía, una utopía negativa o pesimista. ¿Por qué? Porque está escrita aproximadamente unos 12 años después de la de Sioen, y en ese tiempo había ocurrido la revolución del parque, la crisis de la bolsa, toda una enorme crisis económica argentina que ocurrió en 1890, debido a la especulación bursátil y a pésimos manejos económicos que hubo en aquel periodo. Entonces, eso originó toda una serie de novelas que se conocen actualmente como el ciclo de la bolsa, donde expresaban la denuncia de los males sociales argentinos del momento. Y la novela En el siglo 30 está dentro de esta tradición, porque lo que busca mostrar son los problemas argentinos, pero no en el presente, no en 1890 o 1891, sino cómo han de ser si no se los trata y se hipertrofian en el futuro. Y entonces lo que la novela muestra son los problemas sociales, políticos, económicos, intelectuales, psicológicos, argentinos, según cómo van a ser si no hay un freno a estos inconvenientes. Digamos que muestran una hipertrofia de los problemas del país. Entonces es una forma, podría decirse incluso más adecuada para la denuncia social que los textos del resto de la generación del 80, del resto de los textos del ciclo de la bolsa, que estaban ambientados en el presente, porque muestra una visión extrapolada de estos problemas y por lo tanto más intensa. Y es interesante con respecto a esto mencionar que a menudo se ha considerado o se ha dicho que la ciencia ficción es un género escapista que busca escaparse de la realidad, y aquí vemos que no es tan así, que al contrario, quizás sea uno de los géneros
que interviene de forma más directa en los problemas cotidianos, los problemas de todos los días. ¿Por qué? Porque va mostrando, va exponiendo no solo los hechos por sí mismos, sino también todo el imaginario que subyace en una sociedad, de los miedos, expectativas, temores, que quizá no estaban tan bien dibujados en otros géneros como el realismo, por ejemplo. Y otra autora muy interesante del siglo XIX que pude ir descubriendo, era prácticamente ignorada en lo que sería nuestra historiografía literaria, fue Raimunda Torres y Quiroga, que la descubrí de un modo muy particular. Había visto periódicos como La Ondina del Plata o El Álbum del Hogar, que eran periódicos dirigidos a un público femenino. Había visto relatos fantásticos y terroríficos firmados como Matilde Elena Willy, firmados como Luciérnaga, firmados como Celeste, y firmados también como Raimunda Torres y Quiroga. Bueno, los fui compilando, y pasado un tiempo encontré en la Biblioteca Nacional, en la Sala del Tesoro, un libro llamado Entretenimientos Literarios, firmado por Matilde Elena Willy, que compilaba una gran cantidad de relatos, entre los cuales aparecían algunos que habían figurado en periódicos como Responsabilidad de Raimunda Torres y Quiroga, Celeste y Luciérnaga. Entonces ahí me di cuenta de que se trataba de la misma autora. Bueno, el nombre real de ella era Raimunda Torres y Quiroga, y Matilde Elena Willy era un seudónimo elegido en función de su temática macabra, ya que las Willys, o Billys también, eran los espectros de las doncellas muertas antes de la noche de bodas. Hay una ópera llamada Giselle, donde aparecen las Willys, bueno, hay un ballet. Entonces, digamos, lo que noté, y es muy interesante en el caso de Raimunda Torres y Quiroga, es que utilizaba heterónimos un poco a la manera de Pessoa. Por ejemplo, sus textos firmados, la mayor parte de sus textos firmados como Matilde Elena Willy, tenían una temática de género fantástico o macabro. Después, a Luciérnaga, si bien había firmado textos también fantásticos con este seudónimo, pero lo utilizaba principalmente para las composiciones satíricas. Entonces, Luciérnaga es un seudónimo chispeante, podríamos decir, luminoso, y entonces tiene algo que ver con esto. Y Celeste lo utilizaba mucho, principalmente para las prosas poéticas. Con eso, digamos, busca hacer una ligación entre la poesía y lo celeste, prístino y etéreo del cielo. Entonces, sus seudónimos no estaban elegidos al azar, sino que tenían una razón de ser. Y también había empleado seudónimos masculinos, como Leopoldo, por ejemplo. Es una autora muy interesante, ya que fue una pionera del feminismo, y algunos de sus relatos fantásticos o terroríficos tienen que ver con la temática de la violencia de género. Por ejemplo, en varios de sus relatos, Gregorina, Eroteida y otros más, aparece un tema recurrente, que es el de la mujer asesinada por su amante o su marido, y a la cual la ley o la justicia terrenal no le brinda, valga la redundancia, justicia. Entonces el espectro de esta mujer o alguna fuerza o alguna otra fuerza sobrenatural aparece desde el más allá y realiza una venganza. Es decir, se trata de una aplicación muy interesante de las temáticas de la literatura gótica, de la literatura fantástica, de la literatura terrorífica, a los problemas propios de la mujer argentina del siglo XIX. Y bueno, era una autora de la que yo había hecho una compilación allá por el año 2014 de sus cuentos fantásticos, titulada Historias inverosímiles, que era el título general que le había dado la autora en
en los periódicos de la época, era el acápite que ella ponía, y en Siccus lo que hice fue publicar una edición ya de sus obras completas, con toda su producción, incluyendo los relatos satíricos, humorísticos, prosas poéticas y otros más, incluso un texto muy interesante sobre la historia de las brujas en Escocia, lo cual revela que había consultado bibliografía sobre temas folclóricos y que estaba interesado en estas cuestiones. Y bueno, el libro apareció en 2 tomos en Siccus en el año 2019, con un extenso estudio preliminar donde me ocupo de la obra de la autora, de su biografía, y también con numerosas notas a pie de página porque hay muchos elementos en los cuentos de ella que a veces remiten a eventos o sucesos del siglo XIX, y que los lectores del momento los conocían, pero los lectores de la actualidad quizá no necesariamente. Entonces era necesario ir incorporando este material. Y luego el otro libro publicado en Siccus es Cuentos Fantásticos Argentinos del siglo XIX, que es un libro en 4 tomos donde aparecen unos 107 relatos y unas 7 novelas cortas, entre ellas Buenos Aires en el año 2080 de Aquiles Sioen, y es una antología en buena medida de lo mejor de nuestro fantástico decimonónico, que tuvo una génesis ocurrida gracias a los lectores. Muchos lectores me consultaban al leer el libro La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, me preguntaban, me decían, los textos son muy interesantes, pero ¿dónde los leo? ¿Dónde los puedo conseguir? Entonces yo quizá tenía que enviarlos o remitirlos a la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras o a la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional o a las bibliotecas particulares de ciertos coleccionistas, y eso mostraba que eran textos que no estaban al alcance de un lector no especializado. Entonces, el segundo paso luego de la escritura del ensayo, del libro sobre estas obras, era difundirlas. Y por eso surgió este proyecto del libro Cuentos Fantásticos Argentinos en el siglo XIX, donde aparece todo un muestrario de estos relatos, eligiendo los más interesantes, los más válidos literariamente, y también unas 7 novelas como por ejemplo Meñique de Enrique Rivarola, Mandinga de Enrique Rivarola, que es una novela sobre el tema del espiritismo, una novela muy humorística pero que abarca esta temática. Luego El Doctor Wundt de Raúl Waleis, donde aparece un científico bastante siniestro que realiza experimentos en los cuales incluyen, por ejemplo, la vivisección de cadáveres. Entonces, se trata de un amplísimo panorama de lo que sería nuestro fantástico del periodo. Carlos, voy a mostrar en pantalla, voy a compartir, pueden ver la prolífica producción que se ha publicado contigo en Siccus, que la fuiste enumerando, empezando por la literatura fantástica argentina en el siglo XIX, la antología de 4 tomos, el ensayo de Borges y la ciencia ficción, la novela en el siglo 30 de Eduardo de Escurra, también los libros en 2 tomos de Raimunda Torres y Quiroga, que también vos destacás, de hecho está en su portada, precursora del feminismo, ¿no? Eso es un elemento que también es muy valioso destacar, ya que no solamente se trataba del género fantástico, sino que había una intención política, ¿no?, en esos textos que quizás no eran considerados feministas en ese momento, pero que correspondían al movimiento emancipacionista que vos también estudiás. Exacto. El emancipacionismo, digamos, fue algo así como el precedente del actual feminismo, y buscaba el derecho al voto de la mujer, el derecho a la educación universitaria, y también
el derecho a tener oficios que eran considerados propios del varón, hasta entonces, como por ejemplo el de abogado, el de médico, enfermero y otros oficios distintos. Lo curioso y lo revelador con respecto al feminismo de Raimunda Torres y Quiroga es que encontró muchas oposiciones en la época, pero de las propias mujeres del ámbito literario, como por ejemplo Josefina Pelliza de Sagasta, que consideraban que el hecho de que una mujer se dedicase a oficios propios o considerados propios del varón, como por ejemplo la medicina o la política, era algo que masculinizaba a la mujer, le hacía perder su índole, su encanto, o que la desdibujaba, y bueno, Raimunda Torres y Quiroga se oponía a esto, y tuvo una gran cantidad de adversarios dentro del ámbito literario de la época debido a esto, debido a que quizá trascendía los postulados del emancipacionismo, iba más allá, podríamos decir, y bueno, ya sabemos lo que ocurre lamentablemente con las personas que se adelantan a su época, chocan con su propia época, ¿verdad? Por ver más adelante, pero yo pienso que el pensamiento de Raimunda Torres y Quiroga fue extremadamente valiente en su momento, y para mí ha sido un orgullo rescatar su producción junto a Sicuos. Carlos, muchísimas gracias por este panorama que nos has brindado acerca de nuestros autores, que, como vos decías, hay un siglo en el medio con ellos, pero que expresan un género que es muy valioso para la historia de la literatura. El género fantástico tiene muchísimas obras clásicas y en la Argentina se ha producido muchísimo. Y gracias a este inmenso labor que vos realizás, hace que podamos acceder de una manera mucho más sencilla y no queden allí enquistados en las bibliotecas o en los espacios que son meramente de investigación, y que podamos acercarnos como lectores, porque sin duda tienen muchísimas similitudes, como vos decís. Quizás el caso no es ver qué tan atinado fue las reflexiones o las maneras que tenían de imaginar el siglo que hoy estamos viviendo, o los tiempos futuros que hoy no son tan futuros, pero sin embargo guardan una estrecha relación, y hay algo detrás de que la realidad muchas veces también está superando la ficción, ¿no? Eso que por ahí se imaginaba hoy nos interpela con estos escenarios, incluyendo, por ejemplo, el escenario de la pandemia, este escenario global tan excepcional que nos toca vivir y que interpela de una manera casi fantástica, diría. Así que muchísimas gracias, y queremos agradecer también a la Feria de Formosa por esta invitación, por promover este encuentro y recorrer parte de esta tradición en nuestro país. Por último, Carlos, te hago una pregunta en relación al fantástico de hoy en día. Luego de este esplendor del siglo, de la generación del 80, su continuidad, ¿cómo fue el proceso del siglo XIX y qué ocurre hoy en día con el fantástico en su producción? Bueno, el fantástico en Latinoamérica ha tenido una evolución muy, muy amplia posteriormente. Luego del siglo XIX, o a fines del siglo XIX, surgió el modernismo, con Rubén Darío, Leopoldo Lugones, con su gusto por lo exótico, por lo raro. Modernismo no se aplica únicamente a nuestra modernidad, sino que fue una corriente literaria de aquella época. Y entonces el fantástico y la ciencia ficción venían como anillo al dedo a esta corriente, y surgió una gran cantidad de obras, como por ejemplo Las Fuerzas Extrañas, de Leopoldo Lugones, que estaban ambientadas en ese ámbito. También los cuentos del peruano Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, el autor de Las Tradiciones Peruanas. Luego
ya a mediados del siglo XX surgen los grandes autores como Borges, Silvino Campo, Julio Cortázar, Bioy Casares y otros más, que terminaron formando el centro del canon de nuestras letras, lo cual realizó una especie de legitimación muy interesante del género fantástico, no tanto de la ciencia ficción, que continuó siendo considerado como no canónico, pero sí del fantástico en general, lo cual fue un proceso unido al movimiento más general del realismo mágico, con autores como Alejo Carpentier, o Gabriel García Márquez, u otros más, y entonces fueron como movimientos vinculados. Aparte también hubo toda una operación por parte de Borges y del Grupo Sur de legitimación de la literatura fantástica a través de la compilación de antologías, como por ejemplo la célebre antología de la literatura fantástica de 1940, que fue compilada por Silvino Campos, Borges y Adolfo Bioy Casares, a través de la señalización de precursores, a través de la traducción de obras del género, a través de la realización de ensayos sobre esta temática, es decir, se fue realizando todo un proceso de visibilización de estos géneros, y en la actualidad es muy interesante que estamos asistiendo, no solo desde el plano del fantástico, sino también desde el de la ciencia ficción, a un proceso de borramiento de las distancias entre la corriente principal de la literatura y la ciencia ficción, debido a que lo que se tiende a escribir hoy en día principalmente no es la hard science fiction, es decir, la ciencia ficción dura o provista de muchos elementos técnicos o científicos, sino la soft science fiction, la ciencia ficción blanda o suave, como se la llama en la onomástica anglosajona, que tiene un mayor énfasis en la temática social, en la psicología de los personajes. Un ejemplo clásico sería Ray Bradbury, por ejemplo. Entonces, hay muchas obras de más o menos actuales, como por ejemplo El año del desierto, de Pedro Mairal, Gloop, de Rafael Pinedo, y otras obras, donde aparece un desdibujamiento de estos límites, y eso muestra en cierto modo que la ciencia ficción ya no es un género extrínseco a la literatura en general, sino que ha comenzado a ser incorporada. Muchos autores que hoy en día, en el ámbito internacional, no solamente en el ámbito argentino, pero que hoy en día son célebres o están en lo que podríamos llamar el centro de la atención pública, también han escrito obras de ciencia ficción, a veces quizá sin el rótulo ciencia ficción, quitándoles el rótulo ciencia, pero llamándola ficción especulativa. Por lo tanto, ha ocurrido toda una especie de gran ciclo o de gran arco dentro del género, y podríamos decir que a medida que nos estamos desplazando hacia el futuro, la ciencia ficción y en sus distintas variantes está comenzando a dejar de ser un género tan extraño como quizá fue percibido en el pasado, y se ha vuelto parte de lo habitual, parte de lo esperable dentro de lo que sería el universo literario. Carlos, muchísimas gracias por esta exposición. Agradecemos también a quienes se sumaron a esta transmisión que realiza la Feria del Libro de Formosa. Muchísimas gracias. Les invitamos a recorrer la Galería de Literatura Fantástica en nuestra página en www.sikus.org.ar. Muchas gracias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sikus.org.ar